Mensajeros de Dios, retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. José o la educación de un tzadik. Cuarta parte. Escuchemos el Midrash. Beaviv Samar et Hadavar. El padre tomó papel y pluma para anotar las palabras exactas de su hijo, así como el lugar y la fecha. Comprendemos tanto la cólera del padre cuanto su renuncia a descartar el sueño como mera fantasía. Después de todo, Jacob sabía algo sobre sueños, especialmente que es más seguro guardarlos para sí. Y debe haber abrigado la esperanza de que, censurando públicamente a José, podría atenuar los celos de sus hermanos. Pero a quien realmente no podemos comprender es a José. ¿Cómo pudo él, el futuro estratega, el planificador de nacimiento, tan astuto y perspicaz, cómo pudo no darse cuenta de que ciertos sueños y ciertos soñadores generan inexorablemente oposición? Por sobre todas las cosas, ¿podía ser esta la infancia, la educación de un tzadik? Esta pregunta surge a cada paso. Cuando sus hermanos se preparaban para venderlo, él comenzó a pedir misericordia, nos cuenta un Midrash. ¿Era ese un comportamiento adecuado para un futuro tzadik? Uno espera que un hombre justo acepte todos los acontecimientos, buenos o malos, con serenidad y quizás incluso con orgullo. Y el asunto con Putifar, con seguridad que no apunta a un deseo abrumador de llevar una vida austera, ejemplar, una vida orientada hacia la pureza y la perfección. Tenemos la impresión de que no vino a la vacía residencia de Putifar sin otras ideas en mente que las que correspondían a sus obligaciones como esclavo. Además, si era totalmente inocente, ¿por qué no escapó antes? ¿Por qué esperó hasta último momento? Y luego en la prisión, ¿de quiénes se hizo amigo? ¿De los miserables de la tierra? ¿De los eternos despojados? ¿De las heces de la sociedad? No. Se hizo amigo íntimo y confidente de dos exfuncionarios de los tribunales. Incluso logró que lo nombraran director administrativo de la prisión. Hasta en la cárcel evitó la miseria y la humillación. Hasta en la cárcel tenía que ser el primero. ¿Es ese el camino que conduce a la santidad? Continuemos. Cuando llegó a virrey de Egipto, se casó con una egipcia, Osnat, hija del sacerdote Putifera. Es cierto que el Talmud inventó una extravagante historia para explicar que en realidad no era egipcia en absoluto, sino judía, y que era en realidad la hija de Dina, la hermana de José, que había sido secuestrada al nacer y dejada con Putifera. Por supuesto, se suponía que nadie sabía esto, ni siquiera José, que no se dio cuenta de que al casarse con Osnat se estaba casando con su propia sobrina. Una historia muy apropiada, por cierto, pero el hecho de que el Midrash se sintiera obligado a inventarla indica a las claras que hubo matrimonio morganático. Según todas las pruebas, José trató de adaptarse a su recién adquirido país. Llamó a uno de sus hijos con el nombre de Menashe, pues Dios me ha hecho olvidar todas mis tribulaciones y la casa de mi padre. Y al otro Efraín, pues Dios me ha hecho dar fruto en la tierra de mi miseria. El Midrash, como es habitual, va aún más lejos. Cuando Jacob conoció a sus nietos, los encontró tan extraños que no pudo reconocerse en ellos. ¿Es ese el retrato de un tzadik? Jacob, dice el Midrash, no olvidó lo que había estudiado. José sí, José, el judío asimilado. Recordemos, durante los largos años de separación, José, ahora un poderoso príncipe, no hizo nada para conseguir noticias de su padre. Sin embargo, el espionaje era una práctica común en aquella época, y había incontables caravanas. ¿Por qué entonces dejó a su anciano padre, que tanto lo había amado, desesperarse y afligirse por él? Estaba enojado con sus hermanos, podemos comprenderlo, pero ¿por qué su padre habría de merecer un trato tan ruin? Más tarde, cuando sus hermanos fueron traídos a su presencia, no hizo más que tratar de ridiculizarlos, de tomar venganza. En lugar de preguntar por su padre y su hermano menor, exigió rehenes. En lugar de alimentarlos, los hizo temblar de miedo. Transcurrieron semanas antes de que se dignara a tranquilizarlos. 10 veces escuchó a sus hermanos refiriéndose a su padre como tu siervo Jacob, y no se conmovió ni protestó, ni se traicionó.
Sin duda fue algo que le costó muy caro. Por cada mención humillante que no reconocía, pagaba con 1 año de su vida. Murió a los 110 años, y no a los 120 como estaba previsto. Pero olvidemos el problema del crimen y el castigo, y vayamos a la pregunta acerca de si un hombre tan carente de respeto por el honor de su padre merecía el título de Sadik que le fue otorgado por la tradición. José había adoptado las costumbres y tradiciones egipcias hasta el punto de que sus hermanos no lo reconocieron, lo que habla en favor de ellos más que en favor de él. El lujo es más corruptor que la pobreza. La felicidad es más corrosiva que la miseria. A sus ojos, él era un extranjero, un hombre que había abandonado a su pueblo, repudiado sus raíces. De su infancia no quedaba nada. No hay que sorprenderse de que comenzaran a buscarlo en el barrio de las prostitutas. Y sin embargo, José era y sigue siendo, en la tradición y en la leyenda, un sadik. ¿Por qué? ¿En virtud de sus acciones? Es inevitable, volvemos a tropezar una vez más con esta pregunta. Pero tratemos de dar vuelta a las cosas y digamos que una vez planteada, la existencia misma de la pregunta le otorga a José una nueva densidad. De pronto, sospechamos un secreto. Si, a pesar de todo lo que se dice acerca de él es el hombre justo de la Biblia, esto debe significar que nos hemos dejado engañar por las apariencias. Hemos estado mirando una máscara, pero no hemos visto el rostro. Hasta ahora, José nos ha impresionado como una especie de político jactancioso, sediento de poder. Un análisis más en profundidad de su biografía demuestra nuestro error. José, el hombre peor interpretado de la Biblia, más complejo, más misterioso de lo que uno supone al principio. A través de él, nos ponemos en contacto con una visión trágica del destino judío, una visión digna de sus ancestros. Reconocemos el valor de un texto por el peso de su silencio. Aquí el silencio existe y pesa notoriamente. Primero, está el sorprendente silencio de José durante la brutal escena que se desarrolla en Sechem. Todos los hermanos, excepto Benjamín, participaron en ella de uno y otro modo. Nos imaginamos sus discusiones, lo vemos arrojándolo en el foso de las serpientes. Querían matarlo, estaban a punto de matarlo, y José se quedaba callado. Cara a cara con sus hermanos, que le gritaban su odio, cara a cara con los hijos de los sirvientes, con quienes había trabado amistad y que ahora se habían vuelto contra él, como los otros. Escrutando sus ojos asesinos, enmudeció. En el momento más crítico de su vida les permitió, deliberadamente, decidir su destino, sin pronunciar una palabra. La tradición rabínica pone de relieve el hecho de que comenzó a llorar, a pedir misericordia solamente cuando sus hermanos se dispusieron a venderlo como esclavo. Más llamativo aún es el silencio de Jacob. Desde el día en que José le fue arrebatado, llevó una vida solitaria, casi secreta. Durante 20 años no habló, ni una palabra, ni una queja. Vivió fuera del lenguaje, más allá de la esperanza, bañado en el silencio y penetrado por él. Se mantuvo distante e inaccesible. Parecía haber cortado sus lazos con el mundo y su creador. Pues en otro nivel también estaba el silencio de arriba. Dios ya no le hablaba a Jacob, y Jacob ya no se dirigía a Dios. La ruptura era total. Fin de la 4ª parte.